Hola, bienvenidos a mi canal Rosgurumi. Seguimos en el segundo video de Mario Bros. En este video vamos a hacer las piezas, algunas piezas que nos hacen falta. Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir, ¿sí? También las invito a que vayan y me sigan en Instagram, en TikTok, y si gustan unirse al grupo en Facebook. Ahí solamente se trata de compartirnos patrones, no es de plática, no es de retos, solamente es compartir patrones. Y también pueden compartir sus trabajitos que ustedes ya hayan hecho, pueden ponerlos ahí en el grupo para que las chicas vean, o si han realizado algún muñequito que que yo les haya enseñado aquí en el canal, también lo pueden presentar ahí para que todas lo veamos. Bueno, pues ya dicho esto, vamos a hacer la primera pieza. Vamos a comenzar a realizar el gorrito, ¿sí? Vamos a hacer el gorro de Mario Bros. Para el gorro, en la primera vuelta, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, que esa va a ser la primera vuelta. Ya que la hayan realizado en la segunda vuelta, vamos a hacer aumentos. Déjenme poner el marcador. Vamos a hacer aumentos, ¿sí? Un aumento en cada punto. Al finalizar la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminando la vuelta número 2, yo voy a seguir haciendo, cada vez que inicie una vuelta voy a hacer un punto deslizado y cadenita, ¿sí? Y ahí mismo voy a empezar a realizar el primer puntito, es para no usar el marcador. Si ustedes quieren usarlo y pueden hacerlo como siempre lo hemos hecho, pueden utilizarlo, ¿sale? En la tercera vuelta vamos a realizar un punto, que es el que tengo ya realizado aquí, y en el que sigue un aumento. Permítanme. Y luego sigue un punto, y en el que sigue un aumento. Y así vamos a hacerlo todo alrededor de la vuelta, un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminada la vuelta número 3, vamos a iniciar con la vuelta número 4. Para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Yo voy a iniciar con un aumento para que mi trabajo siga saliendo redondo. Va a ser un aumento. Déjenme ver que no me vaya a brincar un punto. Un punto, 2 puntos, ¿sí? Vamos a hacer un aumento, 2 puntos, un aumento, ¿sí? Así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 4. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos. Ya tengo uno hecho aquí. 2 y 3. Y enseguida vamos a hacer un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. 3 puntos, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Terminada ya la vuelta número 5, vamos a iniciar con la vuelta número 6. Y de la vuelta número 6 a la vuelta número 12, vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos, ¿sí? De la vuelta número 6 a la vuelta número 12. Terminamos nuestro gorrito, llegamos a la vuelta número 12 y hacemos nuestro cierre, que es punto deslizado y cadenita. Y así nos tiene que quedar nuestro gorrito. Con el mismo café vamos a realizar las orejas. Vamos a realizar estas orejitas. Para eso vamos a hacer un anillo mágico. Esta es la primera vuelta. Un anillo mágico de 4 puntos bajos, ¿sí? En la segunda vuelta vamos a realizar los 4 puntos. Yo ya llevo aquí uno. Vamos a realizar los 4 puntos que tenemos. 2, 3.
Vamos a ir volteando nuestra orejita para que no se nos complique voltearla voltearla al llegar a nuestro último punto. 3 y con este van a ser los 4. Cortamos esta hebrita. Y esta fue la segunda vuelta, ¿sí? Un punto en cada punto de los 4 que teníamos. En la vuelta número 3 vamos a iniciar con un puntito y un aumento. Y así vamos a iniciar toda la vuelta. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 6 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a hacer los 6 puntos que hicimos, un puntito en cada punto. Al final nos tienen que dar los 6 puntos que hicimos. Terminamos la vuelta número 4. En la vuelta número 5 vamos a hacer nuevamente un punto y un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 5. Iniciamos con la vuelta número 6 y en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Terminamos la vuelta número 6. En el siguiente punto vamos a cerrar. Punto deslizado y cadenita y aquí cortamos. Y de esta van a realizar dos piezas iguales, ¿sí? Para que sean las dos orejitas que vamos a ocupar. Vamos a iniciar ahora con este color café. Vamos a iniciar lo que vienen siendo la mancha de que están aquí en las orejitas. Para eso vamos a hacer un anillo mágico y vamos a realizar un punto, ¿sí? Subimos cadenita, giramos y vamos a hacer un aumento. Hacemos un aumento. Vamos a cerrar nuestro anillito. Hacemos cadenita, giramos y vamos a hacer los dos puntos que tenemos. 1, 2. Subimos cadenita, giramos, hacemos dos aumentos. 1 y enseguida el otro. Y así es como realizamos los dos aumentos. Hacemos una cadenita y cortamos. Y así les tiene que quedar la manchita de la orejita. Esta manchita va a ir colocada aquí, ¿sí? Y de esta tienen que realizar dos piezas iguales para que sean las dos que vamos a ocupar. Con este mismo color vamos a realizar la manchita de la panza, la que viene siendo esta. Esta manchita de la panza es la que vamos a realizar. Y para eso vamos a hacer un anillo mágico, que es la primera vuelta, de 6 puntos bajos. Después que hayan realizado este, vamos a hacer en la segunda vuelta aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto de los 6 que tenemos. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado y cadenita y vamos a cortar. Y así es la manchita que va a ser de la pancita. Es la única pieza que van a hacer. Ahora con hilo blanco vamos a realizar lo que vienen siendo los guantes. Los guantes de Mario. Vamos a realizar estos que va a ir pegado junto con sus bracitos. Para eso en la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Esta es la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a realizar un punto que es el que tengo ya hecho y enseguida un aumento, un punto
Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Terminamos ya la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto en cada punto de los 9 que tenemos. La vuelta número 3 va a ser de un puntito en cada punto. Terminamos la vuelta número 3 con 9 puntitos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto y un aumento, pero solamente por el bucle interior. Va a ser un puntito, que es el primero, lo vamos a marcar, y un aumento. Perdón, no es por el bucle interior, va a ser por el bucle inferior. Ahora vamos a hacer con el bucle de aquí de afuera. Me había equivocado, perdón, no es el que va aquí adentro, es el de acá de afuera. Entonces vamos a hacer un punto, como siempre lo realizamos por el bucle interior. Miren, me equivoqué, es por el bucle inferior. Un aumento, un punto, y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 13 puntos bajos. Ya que hayamos acabado, quitamos el marcador y hacemos nuestro puntito deslizado y cadenita. Y vamos a cortar ahora por el bucle que dejamos interior, el que viene siendo aquí adentro. Este que dejamos aquí, vamos a hacer los 9 puntos con color café. Entonces vamos a hacer el cambio de color. Iniciamos para realizar los bracitos haciendo un punto en el primer bucle que dejamos. Y así nos vamos a ir haciendo un punto en cada bucle que dejamos anteriormente. Al final así todo alrededor de la vuelta. Al final vamos a tener 9 puntos bajos. Esa fue vamos a agarrarlo como, bueno, nos quedamos en la vuelta 4 cuando realizamos que fue un punto, un aumento y fueron 13 puntos. Ahora la vuelta 5 va a ser con color café y vamos a empezar a realizar lo que viene siendo el bracito, ¿sí? Entonces en esta vuelta, que es la vuelta número, déjenme checar, la 6 es la que sigue. La 6 vamos a hacer un punto y una disminución, y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Un punto, una disminución, porque vamos a realizar el bracito. Al final de la vuelta vamos a tener 6 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 6. Ahora de la vuelta número 7 a la vuelta número 9 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos, ¿sí? De la vuelta número 7 a la vuelta número 9. Terminamos la vuelta número 9, iniciamos punto deslizado y cadenita. Y así es como realizamos nuestro bracito. Vamos a cortar larguito porque vamos a coser al cuerpo. Y lo vamos a rellenar, ¿sale? Vamos a rellenarlo y vamos a hacer otra pieza más, ¿sí? Son las dos que vamos a ocupar. Con el hilo color carne vamos a iniciar con la nariz, ¿sale? Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 1. En la vuelta número 2 vamos a hacer un punto y enseguida un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Terminamos la vuelta número 3.
En el siguiente puntito hacemos punto deslizado, y cadenita. Y así es como vamos a realizar la nariz. Regresamos con este café y en este café, bueno, vamos a realizar la colita. Vamos a ocupar los dos cafés que utilizamos en este amigurumi, que es el café más bajito y este café fuerte, ¿sí? Vamos a hacer en la primera vuelta un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a realizar aumentos. Vamos a hacer dos puntos bajos en un mismo punto. Al terminar la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminada la vuelta número 2, vamos a realizar en la vuelta número 3 un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Solamente la vuelta número 3. El último punto de la vuelta 3 no van a cerrar porque vamos a cerrar con el otro color. Ahí es donde vamos a hacer el cambio de color a color café más fuerte. ¿Sí? Miren, vamos a cerrar nuestro punto con el color nuevo. Vamos a realizar un punto deslizado. Déjenme jalar bien estos hilos. Punto deslizado, cadenita, y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer puntito. Y en la vuelta 4 y 5 vamos a hacer un punto. No van a cortar este color, este no lo van a cortar, se lo van a ir llevando o lo pueden ir dejando así. Y van a realizar un punto en cada punto de los 12 que tenemos. La vuelta número 4 y la vuelta número 5. El último punto de la vuelta número 5 no lo vamos a cerrar y vamos a hacer el cambio a color café bajito. Déjenmelo, que yo ya lo cerré. Vamos a quitarlo. Y vamos a empezar con el otro color. Vamos a iniciar. Vamos a hacer punto deslizado, cadenita. Y la vuelta número 6 vamos a hacer nuevamente un punto bajo en cada punto de los 12 que tenemos con el café bajito. La vuelta número 6. En el último punto de la vuelta número 6 no lo vamos a cerrar con este color. Vamos a cerrarlo con el otro café. Cada vez que hagamos un cambio vamos a hacer punto deslizado y la cadenita. ¿Sí? En la vuelta número 7 vamos a hacer un punto y una disminución. Déjenme hacer primero el punto. Hacemos un puntito y luego una disminución. Dejen quito a un lado el otro café. Un puntito y una disminución. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta, un punto, una disminución en la vuelta número 7. El último punto de la vuelta número 7 vamos a cerrarlo con el color que sigue. Así ya nos vamos a ir yendo, Cada fila va a ser con diferente color. Que es la vuelta número 7, la que hicimos, y ahora vamos a hacer la vuelta número 8. Punto deslizado, cadenita,
Y en la vuelta número 8 vamos a hacer nuevamente un punto, ¿sí? Y una disminución. Al final de la vuelta van a tener 6 puntos bajos. Un punto y una disminución. Así nos vamos a ir en la vuelta número 8. Seguimos con el otro color. Cerramos nuestro último puntito. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 9. Un punto en cada punto de los 6 que tenemos. En la vuelta número 9, aquí ya no va a haber disminuciones. Aquí vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 puntos que tenemos. En la vuelta número 10 nuevamente agarramos el color que sigue, cerramos nuestro último puntito y en la vuelta 10 vamos a hacer nuevamente un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Ahora sí, llevándonos esta hebra, agarrándola, porque ya la vamos a cortar. Cortamos para que no se nos vayan a deshacer. Y vamos a realizar la vuelta 10 un punto en cada punto. Mire, realizamos los 6 puntitos y cerramos. Vamos a cortar un pedacito más o menos larguito para nada más coser ambos lados, porque todos vamos a pegarla. Y así les tiene que quedar la colita, que ya viene siendo la última pieza de nuestro Mario Bros. Así va a ir la colita. La vamos a rellenar bien. Estas ya son las últimas piezas que nos quedaban de nuestro Mario Bros para terminarlo. Viene siendo la colita, el gorro, los bracitos, las orejitas, la mancha de la pancita, la nariz y la mancha de las orejitas. Esas son las únicas piezas que ya nos faltaban. Espero y lo van a realizar o lo estén realizando junto conmigo. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir, ¿sí? Por favor, compartan. Y si quieren unirse al grupo en Facebook, es el grupo de Facebook. Ahí solamente se trata de puros patrones, ¿sí? Compartirnos patrones y trabajos ya realizados que ustedes hayan hecho. Si nos quieren compartir con toda confianza, nos lo comparten para verlos. Y también síganme en mis redes sociales, que es Instagram y TikTok, y en Facebook. Solamente esos 3, ¿sale? Bueno, pues esto sería todo. Espero y se hayan encontrado bien este fin del día, realizando a nuestro Mario Bros. Bueno, pues esto sería todo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.